Escuchas a Héctor Rosales en radio. Sounds of Freedom. By Héctor Rosales Official. Apenas el viernes, 13 de octubre, Televisa emitió un pequeño y tímido comercial promocionando la película, entre los comerciales de Vencer la culpa, telenovela que promovió la transexualidad infantil. En mi opinión, Sounds of Freedom es una película de delitos cibernéticos, trata de personas, en especial niños latinos de países pobres tercermundistas en la cloaca del socialismo. El primer ejemplo es Honduras, pero lo mismo es Venezuela, Cuba, México, Bolivia, Colombia, etc. Voy a desmitificar un poco la película. Realmente a estos temas ya hay muchas películas, que han recurrido a la exageración e imágenes explícitas que ayudan a fomentar el morbo. Las hizo Hollywood, y fueron taquilleras, otras incluso como películas de terror. Por eso me parece muy hipócrita ahora asustarse con esta que tiene el mérito de no exponernos a nada feo o morboso que además sería innecesario. La película no habla de pizza, ustedes me entienden. Ni habla de cromo, ni cosa por el estilo, que son cosas reales, pero la película no toca esos temas. Quizá eso es una lástima, ¿no? ¿Por qué si estás convencido de eso que es real y que yo sé que es real no lo pones en tu película? Las televisoras islámicas no han tenido tapujos en acusar de eso a Occidente. Sound of Freedom tiene de mérito que está basada en una historia real, del Homeland Security Team Ballard. Muchas películas sobre esto como Asesinato en 8 mm de Nicholas Cage, que habla hasta donde sabemos de manera ficticia, que existen multimillonarios que gustan de contenido explícito con tortura y homicidio, y son películas solo para ellos, por lo que el crimen no se puede investigar. Otra película es La prueba del crimen de 2006, del difunto Paul Walker, que aprovechando su fama de Rápido y Furioso hizo una película en donde salen una pareja de agresores de niños, que el personaje de la esposa del protagonista asesina, porque los definió como el demonio. El tema no nos es desconocido, al menos no en los 80s, 90s y 2000. Pero como que con la llegada del 2014, como que se empezaron a eliminar paulatinamente estos temas. Televisa en esto ha estado contra la corriente, porque pese a hacer apología del transexualismo y la homosexualidad infantil, que son otra forma de abuso, como que el abuso de mayores contra niños aparentemente sí lo siguen condenando. Vayan ustedes a saber si los directivos no lo practican en la vida real, como sus actores que en la tele son moralinos como María Sorté, pero en la vida real y sus familias son diabólicos. No es ninguna esperanza en el túnel de oscuridad, porque en algún momento van a pensar a hablar que el consentimiento de un menor es la diferencia entre un abuso y una relación amorosa sana y normal. Otra película maltratada que habla sobre abuso infantil fue la filmada por John Paul Rice, que Amazon censuró. A Child's Voice. ¿Se acuerdan que Amazon también destruyó la red social de Parler, que era usada por conservadores americanos y árabes en 2020? Cargar con ese costos político es enorme, nos lleva a dudar totalmente de la integridad moral de dicha empresa, que cataloga a los conservadores como delincuentes peligrosos. No les crean nada de que quieren moderar las cosas, o calmarlas porque premian el odio de grupos pervertidos de izquierda. John Paul Rice no está asociado a partidos políticos de derecha y de todas formas lo censuró Amazon. La censuraron porque les molestó mucho que el escándalo de la detención de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, ligados a la familia real británica, y que inmediatamente se asoció al tema de las pizzas. Trade El precio de la inocencia de 2007, es igualmente una película de trata de personas. ¿Por qué disgusta tanto a los poderosos esta película? Por el momento cercano a elecciones 2024, por los realizadores, y sus consignas políticas. Los dueños del cine y los medios, también tienen su partido político, y les molesta que los actores y sus opiniones políticas puedan ser capitalizadas por políticos presuntamente conservadores en Estados Unidos. Además piensan que va a incrementar la atención sobre estos temas y la atención pública, o teorías que descalifican a sus políticos, temas de pizzas, hot dogs, islas privadas de multimillonarios en el Caribe, que sí existen, pero no van a aceptar. Por esta razón se ha generado mucha propaganda negativa contra la película, buscando con lupa a los donadores por internet algún delincuente, por ejemplo, que si lo hallaron a uno. A mí me molesta el cinismo de Carlos Slim de patrocinar la película, cuando su familia está metida en todas esas perversiones, y él en muchos delitos graves contra México, incluido ser socio del socialista López Obrador y Sheinbaum, reconocidos corruptores y depredadores de niños, y que usan a Eduardo Verástegui para robarle votos a la oposición.
Los que tienen el poder ya se dieron cuenta que no tienen el control sobre lo que cree la gente, que la gente escucha sus medios pero cada quien cree lo que quiera según se acomode a sus deseos. Entonces ven como un peligro cualquier revelación sobre este tema. La verdad, Sounds of Freedom no es algo documental, ni periodístico. Es una lástima porque las actuales fuentes en Internet, se podría hacer un trabajo verdaderamente fatal para los criminales. Sounds of Freedom también es una cosa para ganar dinero. Si no se hubiera distribuido gratuita o de forma clandestina a nivel mundial, porque a los que la patrocinan según ellos, tienen dinero para eso y mucho más. Yo no veo por ejemplo que Sonidos de Libertad, exhiba que los propietarios de los sitios de porno son fariseos en su mayoría y que ese negocio lo iniciaron ellos, ni veo que denuncien a las celebridades que hacen apología de lo mismo. Yo estoy muy decepcionado de todo el mundo, en especial de la población de México. Creo que a muchas personas les gustan las perversiones, y que si les fuera fácil correrían a hacerlo inmediatamente. Así que no creo que la película haga el milagro de cambiar la mente sucia de millones de mexicanos. ¿Estamos de acuerdo algo en común, en todas estas películas, o al menos lo estaba también Hollywood hace una década? Los agresores de niños deben morir, no creo en las cárceles, ni en el sistema legal, que muchas veces los encubre, porque son dependientes de partidos políticos como Morena o Podemos que les gusta hacer lo malo. Es real que los políticos de izquierda quieren legalizar el abuso infantil, pero eso no inició ahora. Esto es mucho más antiguo, se acusa que el vicio ya existía en la Grecia antigua, aunque no era bien visto como se miente por los intelectuales agresores, casi todos ingleses. Los mahometanos lo hacen, siguiendo el ejemplo de su falso profeta. Pero Occidente, la cuna de la civilización, les guste o no a muchos, ve con justa razón que es algo horrible. En tanto que la izquierda anticristiana, ve eso como prejuicios religiosos. Los indios en México, en comunidades marginadas practican el abuso infantil y la venta de niñas. En la India también se promueven matrimonios de adultos con niñas. He escuchado a indios mexicanos que dicen que con que una niña pese determinados kilos ya pueden abusar de ella. Esta gente no cree que sea malo, ni les importa comprender que es malo. ¿Qué haces con alguien así? Esto desmitifica que las culturas son iguales, y que hoy vivimos en un mundo civilizado uniformemente. Tan solo vean a Irene Montero de Podemos en España o a los diputados trans de Morena. Ellos quieren normalizar el abuso. Películas como Llámame por tu nombre de Armie Hammer, también es apología de lo mismo. Originalmente el autor de Bambi de Disney, escribió una novela en que una niña de 8 años quería ser prostituida, Josephine Mutzenbacher, y que se esmera en aprender todo lo necesario para satisfacer a sus clientes. Lolita, canción de Milene Farmer, cantada por Alcee, es clara apología al abuso, y se basa en la novela de Vladimir Nabokov, que es novela de culto para todos los delincuentes perversos depredadores de niños. Sting, el vocalista de Deep Police, está en medio de toda esta suciedad. No te me acerques tanto, describe a un maestro que tiene relaciones con una alumna, y le parece gracioso, pero no quiere que en público la niña se le acerque. Don't stand so close to me. La mayoría de los involucrados en legalizar el abuso del cine y televisión, aparecieron coaligados para hacer la película Zoolander 2001, incluido el diabólico David Bowie, Michael Jackson, ligado a su vez a George Lucas, que dio el papel de la reina Amidala en Star Wars, y que a su vez es amigo de Steven Spielberg. Portman de niña interpretó a Matilda, una niña que odia a sus padres y se le insinúa sexualmente a un sicario, interpretado por Jane Reno, junto con Gary Oldman, con Luke Besson, que es otro de los apologistas del abuso alegórico en sus películas, plagadas de mensajes diabólicos como León el Profesional y El Quinto Elemento. Me dan asco todos los que he mencionado, y sé quizá los nombres de la mayoría de los involucrados, pero aquí no es espacio para mencionarlos a todos, solo deben saber que todos ellos están o estaban, porque muchos ya no viven, convencidos en esta clase de relaciones. Los agresores se han mantenido clandestinamente, pero ahora que ven un mundo tan anticristiano, tan pervertido, tan caótico e inmoral, ven abiertas todas sus oportunidades, y quieren legalizarlo. Y ya existen desde los 70 organizaciones y partidos políticos, que lo quieren legalizar, solapadas por países que cayeron en la perversión como Francia o Holanda. Debe avergonzar por siempre a estos países porque ellos les han dado registro legal. Algo que poco se cuenta es que en 1978 se fundó la ILGA, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en Ginebra, Suiza. En 1994, la ILGA son nombrados consultores de la ONU.
Un mundo más sano, se opone, incluso el presidente Bill Clinton, porque se descubre que hay 4 organizaciones pederastas, que forman parte de la ILGA. El escándalo logra su expulsión. Las organizaciones eran NAMBLA, el Project Truth de Martingen, con base en los Estados Unidos, y el Verein für Sexuelle Gleichberechtigung alemán, VSG, Association for Sexual Equality, o Asociación para la Igualdad Sexual. El 94 coincide con el estreno de León el Profesional y El Rey León de Disney, igualmente con mensajes groseros en los dibujos. Esa vez se detuvo, año 1994. Pero la ILGA no ha dejado de existir, y se fortaleció en dinero e influencias. Porque se dijo que las relaciones entre niños y adultos íntimas son malas, se reconoció faltaba menos. Pero se dijo la mentira de que las demás eran correctas y sanas. Así en 1999, la ILGA apoyada por la mafia de la ONU, establece el Día Internacional de la Bisexualidad el 23 de septiembre de cada año. Y pareciera que a todos en el mundo se les olvidó lo que hicieron, lo que intentaron, o que ya les perdonaron su perversidad. La organización por acoger agresores de niños debió ser eliminada, y legalizada, y sus líderes puestos en prisión, pero no lo hizo. Y estamos ahora en 2023, donde cada vez son más las voces infames que quieren legalizar abusar de niños. Los políticos de izquierda, todos y sin excepción, se venden al mejor postor, y hoy hay mucho dinero que apoya esto. Por eso es maldito como irresponsable el que vota por partidos como Morena, porque votan a favor de esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que los poderosos, a los que yo defino como satanistas, no creen en la verdad, son relativistas, es decir, creen que hay muchas verdades y caminos al bien, son en realidad un grupo de oportunistas, no tienen coherencia. Lo que hoy dicen verdadero, mañana podrían decirlo falso, aunque secretamente siempre han sido agresores infantiles porque es parte de sus ritos, de su credo. En los 90 los más partidarios de la homosexualidad hoy, los ridiculizaban llamándolos raritos, como hacía Andrea Legarreta, que ya se le olvidó porque ahora el negocio es otro. Quiero decir con esto que si Sounds of Freedom hubiera sido estrenada en los 90 o en el 2000, hubiera pasado como una película más. Sin problemas. Porque no era el contexto político de ahora, el mundo no estaba abierto a aceptar que los gobiernos de izquierda son malos, que defienden lo malo, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo y que es urgente quitarlos del poder y legalizarlos y perseguirlos hasta el fin del mundo. Los radicales hoy, somos los conservadores del pasado, a medida que nuestras sabias opiniones se vuelven impopulares o incomprensibles para una mayoría decadente. La hubieran tomado como cualquier otra película, de las que hubo en el pasado y hoy ya nadie se acuerda, porque en ese entonces no se sabían, o no había ocurrido detenciones como la de Epstein o la Son Joaquín García, líder de la secta Luz del Mundo, o de Sergio Andrade y Gloria Trevi, etc., por poner un ejemplo. El último caso sí, pero no tenía conexiones políticas con la izquierda, entonces no era para hacer escándalo, como si se usó la detención de un grupo de empresarios libaneses pederastas en México como Jinsukar Kuri, el padre Marcial Maciel, Kamel Nazif Borge, todos parte de la mafia de Carlos Slim, como ahora Eduardo Verástegui y sus ligas con acusados de abuso como Antonio Berumen, Luis de Llano, etc. Sound of Freedom, ni siquiera es un documental revelador que te dé nombres y apellidos. Es realmente muy ligera, solo es retratar una experiencia de Tim Ballard en su trabajo en el Homeland Security, primero en Estados Unidos y luego en Colombia. Pero hoy la élite ya no quieren que se vean estas historias, mejor dicho estas temáticas, y en eso dará lo mismo si es Sounds of Freedom u otra película, o si yo hiciera un documental modesto pero con acusaciones directas. Porque en su agenda les marca legalizar este delito, quizá en los países más degenerados que hoy llaman avanzados ya en 2023, y en otros en 2030, o 40, pero ellos se lo han fijado. Es por ejemplo, hace 20 años ¿crees que se vería normal ver un hombre como Wendy Guevara en televisión en todos los programas pseudofamiliares con mensajes estúpidos e infantiles para lavarle el cerebro a la analfabeta población mexicana? No, de la misma forma quieren ir avanzando. Por tanto debo concluir que los medios y los que atacan a la película por falacia ad hominem, es decir por quien la hace, han dado una falsa expectativa y la han llevado a ser una película más famosa y valorada de lo que es, señal de que no son muy inteligentes. La otra sería que quisieran reforzarla, pero no creo. Es decir, el contexto, y el actor Jim Caviezel y sus anteriores declaraciones que no figuran en la película, es lo que le da los elementos poderosos a esta película. Y eso es todo, no tengo nada más que decir.
Yo no voy a descalificar la película, por las malas acciones de Verástegui al servicio del nefasto enemigo de México Carlos Slim y la mafia de López Obrador. Porque en la vida Verástegui, está siempre a hacer lo incoherente. Dice oponerse al aborto, pero pedía votar por el PES, que le daba el voto a Morena. Dice ser provida, pero es un mudo de los asesinatos de López Obrador en el sector salud y en complicidad con el narcotráfico. Así que no se dejen engañar por los medios, ni lo que dicen los actores, vean la película y ustedes juzguenla, no es cosa del otro mundo. Si realmente revelará algo ultra secreto como un documental, un trabajo periodístico donde si te juegas la vida y la libertad, la película no vería la luz del sol jamás. Por ejemplo, y es mi principal crítica, ¿por qué Verástegui no hizo un documental de Jeffrey Epstein? Tiene el dinero, y pudo exhibir a los criminales de la realeza británica. Pero no quisieron. Entonces es una película pues muy ciega. Sí está bien, pero la historia se queda un poco corta, para el alcance hace mal. No veo muchos elementos de la realidad que se debieron resaltar. Está sobredimensionada. Y sí creo que podría tener una utilidad sucia políticamente hablando, que podría fortalecer a Sheinbaum, partidaria del abuso infantil en el caso de México, porque como la tengamos en presidencia 6 años, impulsará todas estas políticas, y si tiene mayoría en el Congreso tendrá fácil destruirlo todo, más que López Obrador. Porque seguramente mucha gente con el cerebro confundido conmovidos por el excelente trabajo de Cabiefel, dirán que votan por el pésimo actor Eduardo Verástegui, y ya me imagino a muchos diciendo toda clase de tonterías, como que aunque pierda votar por él será lo correcto, mentiras. Votar por Verástegui es lo que quiere López Obrador, tu voto a la basura como quiere Ricardo Salinas Pliego y Slim para seguir en sus negocios con su amiga Sheinbaum y Omar García Harfuch, amante de Ninfa Salinas Sada. Tampoco creo que Trump sea el indicado para representar nuestra causa política conservadora en Estados Unidos, le falta inteligencia y conocimientos, y pongo en duda que sea sincero, se aprovechó mucho del cargo, incluso para hacer negocios sucios contra México con López Obrador y Jared Kushner. Trump es una marioneta en las manos de los enemigos de Cristo, y es un estorbo para un auténtico líder conservador. Que se me antoja mejor Ron DeSantis, porque él sí se opuso a las recomendaciones mundiales. Firma Héctor Rosales. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.